Apocalipsis capítulo 12 entonces. La semana pasada cubrimos el versículo 1 y vimos acerca de esta mujer que se nos menciona aquí, que dice que apareció en el cielo como una gran señal. Vimos que era un símbolo, no una mujer físicamente hablando, sino que aun cuando Juan la miró como una mujer, lo que esa mujer representaba era una señal. Nos dice que estaba vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y vimos cómo lo que esto simbolizaba era el pueblo de Israel, los hijos de Israel, aquel pueblo que Dios había escogido para a través de ellos traer la salvación del mundo, que finalmente fue Jesucristo. Y vimos la consistencia de Dios a través de su palabra, de cómo Él es fiel y cómo todo lo que Él dice que se va a cumplir sin que nada le estorbe. Bueno, pues hoy seguimos y nos da aquí otra más información acerca de esta mujer en el versículo 2. Noten lo que dice. Nos dice que esta mujer estaba encinta, o sea que estaba embarazada, iba a tener un hijo. Por eso nos dice que clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Más adelante vamos a ver que esta mujer va a dar a luz a un hijo varón, y vamos a ver que este hijo varón de hecho es nuestro Señor Jesucristo, porque como ya hemos dicho, el Mesías salió del pueblo judío. El Mesías salió de ese pueblo que Dios había escogido y había prometido a Abraham, el primer judío, que a través de sus familias Él iba a bendecir a toda la tierra. Entonces este varón que va a nacer de esta mujer que simboliza al pueblo de Israel, es el Mesías que los judíos estaban esperando, pero que cuando vino por primera vez no conocieron. El alumbramiento y los dolores de parto representan la tribulación y la persecución por medio de los romanos, de la cual estaban siendo objeto los judíos cuando Jesús vino por primera vez, cuando Jesús nació. Si recordamos en los evangelios se nos dice que los romanos estaban sobre Judea, ellos eran los que gobernaban a Judea, ellos eran los que imponían la ley romana en Judea, en todo lo que era Israel, de hecho en casi todo el mundo conocido. Entonces ellos acostumbraban, aun cuando permitían a los pueblos practicar sus propias religiones, acostumbraban a pedir tributos a los pueblos y imponían una paz romana por medio de la bota del ejército romano. Entonces eran un pueblo oprimido, estaban pasando por tribulación. Esto es lo que los dolores de parto, la angustia del alumbramiento, está mencionando aquí. Porque cuando nació Jesucristo, los romanos tenían su bota sobre el cuello del pueblo de Israel, ellos los gobernaban, a ellos les pagaban tributos, tenían que hacer lo que ellos quisieran, cuando y como ellos quisieran. No eran autónomos, no podían ellos gobernarse a sí mismos, tenían que todo pasarlo primero por medio de las autoridades romanas para que se pudiera aprobar o no. Pero también representa la tribulación y la persecución de la cual serán objeto por parte del anticristo aún hasta los últimos tiempos, aún hasta los tiempos del fin. Porque debemos saber, si no lo sabemos, se lo voy a decir hoy, que Satanás aún sigue vivito y coleando. Satanás todavía sigue haciendo de las suyas en el mundo. Satanás todavía sigue siendo el que rige el mundo, y de hecho la palabra de Dios lo llama el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo. Entonces él sigue haciendo de las suyas. Por eso hay tanta gente que no acepta el gobierno de Dios, no acepta la ley de Dios, no se doblega, no dobla la rodilla, no proclama y declara a Jesucristo como Señor, porque Satanás es el que los está moviendo, es el que está ahí metiendo su cola, por así decirlo, en la gente para que no crean en el Señor. Y Satanás nunca se va a dar por vencido. No esperemos que Satanás se dé por vencido. Él está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para que el plan de Dios no se cumpla. Él está dispuesto a hacer lo que él tenga que hacer para tratar de estorbar a Dios y para que Dios no cumpla con sus propósitos. ¿Sí? Y aunque sabe, porque Satanás sabe que está derrotado, sigue dando lo que mi papá llama patadas de ahogado, ¿sí? Y quiere arrastrar consigo a cuanta gente pueda con tal de probar que él puede más que Dios.
Digo, lo único que tenemos que hacer es recordar la historia de Job, ¿verdad? Vamos a ver más adelante, vamos a examinarlo un poco más, cómo Satanás se presentó delante de Dios juntamente con los hijos de Dios, nos dice en el libro de Job, y acusó a Dios le dijo: no has considerado a mi siervo Job, mira cómo es tan fiel, mira cómo me sirve. Y Satanás inmediatamente empezó con que, bueno, pues sí, ¿cómo no te va a servir si lo tienes protegido de todos lados, tiene todo lo que necesita? ¿Cómo no te va a servir? Pero quítale lo que tiene y verás cómo te maldice a tu misma cara. Entonces Satanás siempre está queriendo estorbar, siempre está queriendo probar que él puede más que Dios. De hecho, esa fue la razón principal por la que fue echada del cielo, que también vamos a ver un poco más adelante. Entonces, esta mujer, el pueblo de Israel, está embarazada, tiene dolores de parto durante su alumbramiento por las tribulaciones de las que fue objeto, pero también las tribulaciones que va a ser objeto hasta el final. Y podemos ver que el pueblo de Israel es muy atribulado, está atribulado por todos lados, todo el mundo quiere acabar con él, ¿verdad? Y esta tribulación también viene a afectar a la iglesia, porque nosotros, como la iglesia de Cristo, ¿verdad?, sabemos que Israel es el pueblo escogido de Dios, y sabemos que la palabra de Dios nos dice que Dios va a bendecir al que bendiga a Israel y va a maldecir al que maldiga a Israel. Entonces, por estar del lado de Israel somos perseguidos, ¿verdad? Nunca había habido en Estados Unidos, por ejemplo, una administración, un presidente que estuviera tan en contra de Israel como lo es nuestro presidente que está ahorita en la Casa Blanca. Hasta este presidente, todos los presidentes, aun cuando de vez en cuando titubeaban, de todas maneras estaban firmes a favor de Israel, estaban firmes en favor de ser aliados de Israel y ayudar a Israel. Este presidente no parece ser que tenga mucho respeto por el pueblo de Israel. Hubo una reunión cumbre en Nueva York hace poco en las Naciones Unidas, y Benjamín Netanyahu estuvo presente y pidió una audiencia con el presidente para hablar acerca de lo que está sucediendo en Irán, y el presidente le mandó decir que estaba demasiado ocupado, que no podía reunirse con él, que si quería le llamara por teléfono. Después nos dimos cuenta que la razón por la que estaba ocupado era porque tenía que hacer una entrevista con las damas de un programa que se llama The View, que es un programa muy izquierdista, que es un programa que siempre lo ha apoyado y que lo usó básicamente como un paro más, como un lugar más en donde hablar de su campaña. Entonces vemos que no tiene mucho respeto por Israel. Entonces Satanás va a seguir persiguiéndolos y va a seguir tratando de acabar con ellos hasta el final. Miren lo que dice el versículo 3 ahora. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Aquí vemos a un gran dragón escarlata. Sí, este gran dragón escarlata, de nuevo, debo hacer énfasis en esta palabra, es una señal, es un símbolo. ¿Sí? Aun cuando Juan está viendo a un dragón en el cielo, lo que fuera, de todas maneras está simbolizando algo. Ahora, aquí en este pasaje por primera vez vemos que se nos habla de este dragón, que en realidad es Satanás. ¿Sí? Y lo vemos por primera vez en el contexto de cómo aparecerá durante la gran tribulación. Un dragón es una bestia, es un animal muy poderoso, es un animal que da temor, es un animal que da miedo. Y aun cuando nosotros no hemos visto dragones como los que se nos presentan, por ejemplo, en las fábulas o en los cuentos, podemos ver animales como los cocodrilos, podemos ver animales como ese dragón, no me acuerdo cómo se le llama, pero es un lagarto muy grande, que la saliva es muy venenosa, es muy poderoso. Entonces podemos ver entonces que cuando se nos dice aquí que es un dragón, es alguien muy poderoso, es alguien que es horrendo, que es horroroso lo que va a hacer, y que tiene un gran poder para hacer daño. Podemos ver esto también porque en Apocalipsis 13:1, que es en donde empieza a describirse lo que es el anticristo, que vamos a llegar dentro de no mucho tiempo, se nos dice, Apocalipsis 13:1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo.
Entonces ya estamos anticipando ahorita en el capítulo 2 y el versículo 3 lo que Juan nos va a describir cuando comencemos en el capítulo 13, que es este dragón, que es esta bestia que se menciona que viene a ser Satanás. Y esto concuerda con lo que Daniel profetizó miles de años antes, y que también vamos a ver un poco más detenidamente, pero que ahorita nada más vamos a mencionar porque no queremos adentrarnos demasiado en cosas que hay más oportunidad de profundizar en un futuro muy cercano. En Daniel capítulo 7, en los versículos 7 y 8 leemos lo siguiente: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Él había visto otras bestias, y esta que está viendo aquí, que es la cuarta bestia, es una bestia diferente a todas ellas, pero más poderosa que todas ellas, y nos dice que tenía 10 cuernos. El versículo 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba blasfemias. Entonces, esta bestia que Daniel miró aquí en el capítulo 7 de su libro de Daniel, es la misma bestia que ahora Juan está viendo, este símbolo, esta señal, que es el dragón escarlata en el cielo. Y va a ser la bestia que se va a revelar como el anticristo en el capítulo 13. Cuando lleguemos al capítulo 13 estudiaremos esto más detenidamente y nos daremos cuenta de que lo que se está viendo aquí es aquel que reinará sobre el resurgido imperio romano, que será avivado durante la segunda parte de la gran tribulación. Y no quiere decir esto de nuevo que Roma va a venir a ser la gran capital del mundo y que el ejército romano, no, va a venir algo, un gobierno que puede ser descrito por la forma en la que Roma reinó y dominó al mundo en su tiempo. De nuevo, entonces, este no es un dragón literalmente hablando de color rojo con colmillos y alas soplando fuego por las narices. Es un símbolo de algo o de alguien. Tenemos que recordar que el libro del Apocalipsis está lleno de símbolos, está lleno de cosas que se parecen a, que son como esto o aquello. Y cuando la palabra de Dios nos dice que esto es la señal, el símbolo de algo, debemos de tomarlo como eso. Si la palabra de Dios nos dice que esto es lo que estamos viendo, entonces debemos tomarlo literalmente. La descripción que se nos da aquí sugiere que este personaje tendrá un poder feroz, que tendrá una naturaleza asesina. El dragón es un símbolo de maldad en toda su espantosa fuerza. Lo único que tenemos que ver es ver los juegos de video que a veces juegan los jóvenes, ¿verdad? En donde tiene que ver con dragones y con brujas y ¿cómo se llaman? Hechiceros y todo lo demás. Vemos que el dragón siempre simboliza la maldad, simboliza cómo la maldad tiene poder para hacer daño, ¿verdad? Eso es lo que simboliza, ¿sí? Y causa terror, causa temor. Y esto va muy de acuerdo con lo que se nos dice en Apocalipsis 6.2 acerca de aquel que dice: miré, en Apocalipsis 6.2, y aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y se nos dice que salió venciendo y para vencer. Entonces tenía que ser una persona muy poderosa, tenía que ser una persona que trajera mucho poder, tenía que ser una persona que muy bien puede ser identificada por este dragón. Las 7 diademas que trae sobre las 7 cabezas simbolizan el que este dragón ejerce gran autoridad, ¿verdad? ¿Cómo reconocemos cuando alguien es un rey, cuando alguien es una reina, cuando alguien es un príncipe, una princesa? Por la corona que trae puesta. Acabamos de tener el juego de homecoming, que se le llama aquí en Estados Unidos, cuando el equipo de fútbol de alguna escuela vuelve a jugar en casa después de algunos juegos fuera. Y ahí se coronó a la reina y al rey de homecoming. Y cuando se nombraron a estas dos personas como reina y rey, lo primero que se hizo fue que se les puso una corona, una diadema sobre la cabeza para identificarlos
como los reyes. Entonces el hecho de que traiga estas diademas o estas coronas significa que este dragón, esta persona, ejerce gran autoridad. Debemos recordar también que Satanás siempre ha querido tener la autoridad de Dios y ser adorado como Dios. Ese ha sido siempre el objetivo de Satanás. Satanás quiere elevarse a sí mismo por encima de Dios. Satanás quiere vencer a Dios, aun cuando sabe que no puede, quiere vencer a Dios. Quiere tomar su lugar, quiere tomar el lugar de Dios. Y durante la gran tribulación, después de que la iglesia sea quitada del mundo, Satanás va a lograrlo precisamente por unos momentos nada más. Y va a sentarse, nos dice, en el lugar santísimo, en el lugar en donde solamente Dios puede estar, y se va a proclamar a sí mismo como Dios. Noten el versículo 4 lo que nos dice. Nos dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y que las arrojó sobre la tierra. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Algunos comentaristas creen que esto describe la tercera parte de las huestes celestiales, de los ejércitos celestiales, de los ángeles que Dios había creado, que finalmente se alinearon con Satanás. Y que en el versículo 12 de este mismo capítulo se llaman los ángeles de Satanás. ¿Sí? Entonces, estas estrellas eran los ángeles que se alinearon con él y que ahora están en el aire, ¿verdad? Satanás se le llama el príncipe del poder del aire, y son los principados y potestades que ahora componen se conocen como los espíritus demoníacos que están bajo el dominio de Satanás. Los demonios son reales, así como Satanás es real. No debemos descartar la existencia de los demonios. Los demonios son seres espirituales que están del lado de Satanás para ayudarle a llevar a cabo todas sus fechorías, para ayudarle a querer atormentar a los santos. Ahora debo abrir un paréntesis aquí y decirles que si ustedes son cristianos, si ustedes han recibido al Señor Jesucristo verdaderamente en su corazón y el Espíritu Santo mora en ustedes, como cristianos, ninguno de nosotros tenemos que temer que los demonios puedan poseernos, puedan influenciarnos de alguna manera, puedan meterse en nuestra cabeza, puedan meterse en nuestro corazón y usar nuestro cuerpo para hacer todo tipo de cosas como vemos en las películas de Hollywood. Eso no es posible, porque la palabra de Dios nos dice que mayor es aquel que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Entonces, si un demonio puede poseer a un cristiano, quiere decir que tiene el poder para expulsar al Espíritu Santo de Dios de dentro del cristiano y él meterse y tomar posesión de ese cuerpo. Por lo que las Escrituras nos dicen, sabemos que eso no es posible. Si alguien es poseído por el demonio, esa persona no era creyente. El Espíritu Santo de Dios no estaba en él o ella. Creía ser creyente, quizás había dicho todas las oraciones habidas y por haber, quizás había asistido a la iglesia por mucho tiempo, quizás había estudiado las Escrituras juntamente con otros cristianos, pero en realidad no era creyente, porque el que verdaderamente es creyente tiene el Espíritu Santo de Dios morando en él, y un espíritu, un demonio, un espíritu satánico, uno de los ángeles de Satanás no puede tomar posesión de su cuerpo, porque él es propiedad de nuestro Señor. Entonces, muchos creen que estos son los ángeles que decidieron alinearse con Satanás, que ahora son los espíritus demoníacos, esos principados y potestades que están bajo el dominio de Satanás. Ahora, debo decir algo aquí. Dios no creó seres malvados. Déjeme decirlo de nuevo. Dios no creó seres malvados. Sí, Él creó ángeles, principados, potestades, a los cuales Él capacitó para llevar a cabo ciertas funciones que iban a ayudar en su reino. Él no creó al diablo como un ser malvado. Él no creó a los demonios como seres malvados, los creó como ángeles, los creó como sus ayudantes, los creó como sus ministros, para ayudar dentro del reino de Dios, para ayudar al pueblo de Dios. Podemos ver cómo los ángeles a través de la historia del pueblo de Israel han tomado un papel muy importante en dirigirlos, en ayudarles, en protegerlos.
Daniel, vamos a ver cómo él oró y el ángel Gabriel vino y vino a ayudarle, vino a comunicarle lo que el Señor había dicho y vino a decirle que desde que él se puso a orar, él había sido enviado, pero le fue estorbado por el rey de Persia. Entonces los ángeles fueron creados todos como seres buenos, inclusive Satanás fue creado como un ser bueno. Él no fue creado así todo malo como lo vemos ahora, como es ahora. Él fue creado como un ser angelical que estaba ahí con un propósito que Dios tenía para él. Entonces esa noción de que Dios creó los ángeles malos y creó los ángeles buenos, eso está equivocado. ¿Se acuerdan cuando Dios terminó toda su creación? ¿Qué dijo? Y he aquí vio Dios que todo era bueno. Todo lo que había creado era bueno, no había nada malo en toda la creación de Dios. ¿Sí? No había maldad, todo era bueno, no había muerte, todo era bueno. Pero vamos a ver cómo es que esto sucede, ¿verdad? Porque tuvo que haber sucedido algo para que de repente la naturaleza de estos huestes celestiales cambiara en la forma que lo hizo y la naturaleza de Satanás cambiara en la que lo hizo. En Hebreos capítulo 1, los versículos 13 y 14 dicen lo siguiente: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Aquí está haciendo una comparación entre Jesucristo y los ángeles de Dios. Y está diciendo aquí, ¿a cuál de los ángeles que ustedes conozcan o que hayan escuchado acerca de ellos, Dios les dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies? A ninguno de los ángeles, al único que le dijo eso fue a Jesucristo. Y en el versículo 14 hace una pregunta: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Nos está diciendo aquí entonces que los ángeles fueron creados por Dios para ser ministradores, para ser aquellos que iban a dar servicio a favor de los que iban a ser herederos de la salvación. Entonces los ángeles fueron creados como seres buenos, pero luego decidieron seguir a Satanás. El hombre fue creado como un ser bueno. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, pero decidió creer la mentira de Satanás, rebelarse contra Dios, y algo sucedió en su naturaleza que lo convirtió en un ser pecaminoso que por medio de su pecado contaminó a todos los hombres que siguieron a Adán y Eva. Por eso ahora nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa. Pero el hombre fue creado en un estado de perfección. De nuevo, Satanás. Hoy tenemos algunas imágenes grotescas de Satanás, ¿verdad? Lo vemos con patas de cabra, con las patas así como velludas, como si fueran cabras, y con colmillos grandes, y con hocico de animal y cuernos, y es algo horrendo, ¿verdad? Y se nos presentan esas imágenes y es un ser feo, grotesco. Pero Satanás no es así. Satanás no fue creado así. Es más, Pablo nos dice en Gálatas que tanto Satanás como sus ángeles pueden disfrazarse como ángeles de luz. ¿verdad? Satanás fue creado como un ser muy bello. Satanás fue creado con un propósito especial de Dios. En Ezequiel capítulo 28, quizás lo quiera buscar por si no lo encuentran ahí arriba. Ezequiel capítulo 28, los versículos 12 al 19, dice lo siguiente: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Ahora, lo que sigue después de estas palabras va a ser la descripción de lo que fue Satanás, de acuerdo a cómo Dios lo creó, de lo que fue ese querubín que se llamaba Lucifer, de acuerdo a cómo Dios lo creó. No se vaya a confundir porque aquí dice levanta endechas sobre el rey de Tiro, porque mucha gente dice, mira, está hablando del rey de Tiro, pero no está hablando del rey de Tiro, porque lo que nos va a decir aquí que hizo este personaje, el rey de Tiro no lo hubiera podido hacer.
Entonces seguimos leyendo. Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Se parece al Satanás que se nos presenta en las películas, en los libros? No. En el versículo 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Usted cree que el rey de Tiro estuvo en Edén? ¿Quién estuvo en Edén, además de Dios, cuando Él creó el huerto del Edén? Únicamente Adán y Eva. Ningún otro ser humano estaba presente. Entonces, cuando se habla aquí de que Él estuvo en el huerto del Edén, ¿cuál es el otro personaje que claramente vemos en el huerto del Edén una vez que Dios pone al hombre ahí? ¿Se acuerdan? La serpiente, Satanás. El rey de Tiro nunca estuvo en el huerto del Edén. Entonces en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Muchos creen que Satanás era el director de la alabanza en el cielo. Por eso habla aquí de tamboriles, de flautas. Por eso habla de instrumentos musicales, porque se cree que él era el que dirigía la adoración a Dios en el cielo antes de su caída. Versículo 14 dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Noten, esta es la descripción de Lucifer, esta es la descripción de este querubín que vino a ser Satanás, que viene a representar todo lo que es malo, toda la maldad que se manifiesta en todo el universo. Esto es lo que Dios creó. No creó a ese ser grotesco que se nos presentan en las películas, en las revistas y en los libros. Pero luego se encontró en él maldad. El profeta Isaías nos dice que la maldad que se encontró en Satanás fue la soberbia. Fue el querer ponerse sobre Dios, ser como Dios. Y lo veremos también más adelante. El versículo 16 de este mismo capítulo en Ezequiel dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren, para que miren en ti. ¿Se fija? Una vez que Satanás quiso ser más que Dios, fue cuando Dios, que no comparte su gloria con nadie, fue cuando Dios, que es el único que puede y debe ser Dios, lo echó de su reino. Y lo va a echar hasta la tierra. Y lo va a castigar en el lago de fuego eterno. O sea que debemos de tener mucho cuidado nosotros como seres humanos. Porque este era un ser angelical, era un querubín. Y sin embargo su corazón se llenó de soberbia y quiso ser como Dios y más que Dios. Y tuvo que sufrir las consecuencias. Si este ángel que se describe aquí pudo caer en esa tentación de creerse más que Dios, de querer ser más que Dios, ¿cuánto más propensos estaremos nosotros a ser llenos de esa misma soberbia? Y podemos decir que no, pero ¿cuántas veces el hambre nos ha tumbado y el orgullo nos ha levantado? ¿Cuántas veces hemos sido demasiado soberbios, demasiado orgullosos para acudir a Dios en un tiempo de necesidad, en un tiempo de debilidad? ¿Cuántas veces hemos sido demasiado orgullosos para acudir a Dios a pedir perdón cuando hemos pecado contra Él? ¿Cuántas veces hemos querido hacernos nuestros propios dioses? Y nosotros decidir por nosotros mismos y de acuerdo a nuestra propia sabiduría lo que vamos a aceptar de la palabra de Dios y vamos a seguir y vamos a cumplir y lo que no. ¿Cuántas veces nosotros hemos decidido cuáles versículos de la Biblia vamos a aceptar como verdaderos y cuáles no, simplemente porque nosotros no los entendemos? El hacer eso indica que nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Indica que estamos usurpando el lugar que solamente
le pertenece a Dios. La palabra de Dios nos dice que a nosotros, los hombres, a la humanidad, nos hizo un poco menor que los ángeles. Entonces, como hombres, hablando en términos generales, como humanidad, tenemos ese peligro de querer nosotros ponernos en el lugar de Dios, juzgar a los demás en el lugar de Dios, condenar a los demás como si fuéramos Dios, hablar mal de los demás, de su comportamiento, de su manera de ser, de su manera de actuar, como si Dios hubiera muerto y nos hubiera dejado a nosotros encargados de juzgar lo que son todos los demás. El Señor Jesucristo nos dice muy claramente que no juzguemos para que no seamos ¿qué? Para que no seamos juzgados. Y que si vamos a ver la paja en el ojo de nuestro hermano y vamos a querer quitarla, primero que saquemos la viga de nuestro ojo para así poder quitar la paja del ojo de nuestro hermano. Tenemos entonces que tener mucho cuidado como cristianos, de que nuestro corazón no se llene de soberbia como el corazón de Lucifer, como el corazón de este querubín que Dios creó tan hermoso, que Dios creó lleno de perfección, que Dios creó lleno de alabanza, pero por causa de su soberbia, porque dejó que su corazón se enalteciera porque era hermoso, corrompió su sabiduría por sentirse tan esplendoroso y seamos arrojados a tierra como él. En el versículo 18 dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. El profeta Isaías nos dice que vamos a ver a Satanás y vamos a decir: ¿Este es el que traía en jaque a todo el mundo? ¿Este es el que causó tanto daño? De tanto que Dios lo va a humillar. Entonces Dios creó a los ángeles y creó a Satanás como seres buenos, como seres que tenían un propósito que cumplir. A los ángeles para ministrar a los que iban a heredar la salvación, a Satanás para dirigir la alabanza, la adoración en el cielo, para ser perfecto, hermoso, un ejemplo de la creatividad y de la habilidad de Dios para crear. Pero cayó por su soberbia. Cayó por su soberbia. Y la razón por la que cayó, la razón por la que los ángeles pudieron caer también, es porque a los ángeles, de la misma manera que a los seres humanos, Dios les dio libre albedrío para decidir. Cuando fueron tentados por Satanás, si se iban a quedar del lado de Dios o se iban a pasar al lado del mal. Y es la misma decisión que todos nosotros tenemos que tomar diariamente. Es la misma decisión que al levantarnos cada día tenemos que tomar diariamente. Si vamos a someter nuestra vida a Dios una vez más, si vamos a entregar ese día al servicio de Dios y seguir sus mandamientos y seguir sus ordenanzas y someternos a todo lo que Él nos pida, y le vamos a servir a Él y lo vamos a poner a Él como primero, como nuestra primera prioridad sobre todas las cosas en nuestra vida, o si vamos a decidir que hay otras cosas más importantes que Él, si vamos a decidir que hay otras cosas que valen más la pena perseguir que Él, si vamos a decidir que nosotros podemos decidir por nosotros mismos lo que es mejor para nosotros, o si vamos a someternos a Dios. Así como Satanás y los ángeles tuvieron esa habilidad, nosotros también tenemos esa habilidad. Y diariamente tenemos que levantarnos y estar seguros de que una vez más nos postramos de rodillas delante de Dios, y una vez más lo proclamamos nuestro Rey, una vez más lo proclamamos nuestro Señor, y una vez más decidimos someternos a Él. Ahora, muchos de los ángeles permanecieron firmes. En el versículo 7 del capítulo 12 de Apocalipsis se mencionan a Miguel y sus ángeles. Y vamos a ver cómo ellos de hecho van a tener una guerra contra los ángeles de Satanás. Pero algunos no permanecieron la verdad y se convirtieron como Satanás en enemigos eternos de Dios y de su reino.
Y sabe que todo aquel que no acepta el señorío de Dios sobre su vida, en eso es en lo que se convierte, en enemigo eterno de Dios. Porque si antes de partir de este mundo no reconoce la gente su pecado, no se arrepiente de ese pecado y se vuelve a Dios, va a resultar un enemigo eterno de Dios, al lado de Satanás, en el lago de fuego, en donde va a ser consumido por el fuego todos los días de la eternidad. No lo quiero usar como un medio para asustarlo, lo quiero usar como un medio para advertirle, para que huya de la ira venidera, para que corra a los brazos de Cristo si es que no lo ha hecho y encuentre salvación. En el versículo 4, la segunda parte del versículo 4 de Apocalipsis 12 dice: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Desde que Dios dio la promesa a Adán y Eva de que Él les iba a enviar un redentor que los pudiera salvar de su pecado, Satanás ha estado tratando de estorbar para que el plan de Dios no se lleve a cabo. Y esto fue algo que Dios también anticipó, y esto fue algo que Dios nos dice muy claramente en las Escrituras. En Génesis 3, los versículos 14 y 15 dicen: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y desde entonces Satanás ha estado tratando de estorbar al plan de Dios, ha estado tratando de que Dios no lleve a cabo su plan. Lo vimos cómo usó al faraón en Egipto para tratar de acabar con todos los judíos varones que nacían en Egipto. ¿Se acuerdan cómo habló con las parteras y les dijo que cuando naciera un varón a las mujeres judías lo mataran inmediatamente? ¿Por qué? Porque sabía que del linaje de Israel iba a llegar un día el Mesías y quería acabar con ello. A través de los siglos, a través de la historia del pueblo de Israel, hemos visto que Él ha buscado volver al pueblo de Israel a los ídolos para que Dios mismo acabe con ellos, para que Dios se enoje tanto con ellos que quiera acabar con ellos. Pero Dios ha sido fiel a su promesa que Él le dio a Abraham, Isaac y Jacob, porque esa es su naturaleza. La palabra nos dice que Dios no puede negarse a sí mismo. Lo intentó también usando a Herodes cuando Jesús nació en Belén, y como Herodes mandó que mataran a todos los niños que había en Belén de 2 años para abajo. ¿Qué era lo que estaba queriendo hacer? Quería asegurarse de que aquel niño que había nacido, que se había identificado como rey de los judíos, no pudiera crecer y llevar a cabo la misión que Dios le había dado. Entonces trató de acabar con él, y sin duda cuando vio a Jesús muerto sobre la cruz y luego sepultado en el vientre de la tierra, ha de haber sentido como que había logrado su objetivo. Pero ¿sabe qué? Usted y yo sabemos, y Satanás sabe también, que no lo ha logrado ni lo podrá lograr jamás. No lo va a poder lograr. Pablo les escribe a los colosenses en Colosenses 2, en los versículos 13 al 15, lo siguiente: a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y luego note lo que dice el versículo 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces el Señor Jesucristo ya triunfó sobre ellos, ya es victorioso sobre ellos. Sobre la cruz, Él llevó a cabo la mayor victoria que hubiera podido llevar a cabo. ¿Por qué? Porque venció a la muerte, y a través de vencer a la muerte venció a Satanás. Y Satanás ahora es un ser que mientras nosotros permanezcamos dentro de nuestro Señor Jesucristo, nosotros permanezcamos en ese camino que el Señor Jesucristo tiene trazado, no nos puede hacer daño. Puede traer cosas a nuestra vida, puede hacer que fuerzas externas traigan cosas a nuestra vida que cause trastornos en nuestra vida, sí lo puede hacer.
pero no nos puede hacer ese daño final que nos podía hacer antes de la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Nada va a estorbar a Dios para que cumpla con lo que Él ha dicho. Nadie va a estorbar a Dios para que Él cumpla con el plan de salvación que ha presentado en su palabra. Isaías 46, 9 y 10 dice lo siguiente: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Nada le va a estorbar a Dios. Él es Rey soberano. Satanás quizás crea que puede de alguna manera estorbar y causar trastornos en el plan de Dios, pero no lo puede hacer. Y luego en el versículo 5 de Apocalipsis 12 dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Esto es algo que habla de nuestro Señor Jesucristo. Lea en los Salmos, el Salmo 2, esto es precisamente de lo que nos habla, que Él va a regir con vara de hierro sobre todas las naciones. Y llama la atención a los reyes de la tierra a que se postren delante del Hijo y besen al Hijo y honren al Hijo, para que Él no se vaya a enojar contra ellos y vayan a perecer en el camino. Porque cuando vuelva el Señor Jesucristo va a volver a reinar con esa vara de hierro y va a acabar completamente con el pecado. En Apocalipsis 2, los versículos 26 al 27, hablándole a la iglesia de Teatira, el Señor les dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y note lo que dice el versículo 27: y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Tenemos que recordar que como hijos de Dios nosotros somos coherederos con Cristo, y que esa misma autoridad que Dios el Padre le va a dar a Cristo para reinar sobre las naciones con vara de hierro, nos la va a dar a nosotros también como coherederos de Él. Entonces, claramente, este varón que nació es Jesucristo. Por eso la mujer de la que se habla en el principio del capítulo es el pueblo de Israel. En Apocalipsis 19, los versículos 11 al 16, escuchen lo que dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Qué nos dice Juan 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Aquí está hablando de nosotros, los que vamos a volver con Él a la tierra cuando Él venga a reinar por 1000 años en esta tierra. Versículo 15: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y Él, el Verbo de Dios, las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces este varón al cual dio a luz esta mujer es Jesucristo, que vino del linaje de Israel para salvar a la humanidad. En la última parte del versículo 5 de Apocalipsis 12, aquí esta noche dice: y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿De qué nos está hablando aquí? Aquí nos está hablando de la ascensión de Cristo al cielo después de su muerte y su resurrección. Entonces Juan aquí está viendo la historia completa del plan de salvación que Dios había elaborado desde el principio. Y eso es precisamente lo que se nos dice en el capítulo 10 del Apocalipsis, que cuando el ángel tocara la séptima trompeta, el misterio de Dios finalmente iba a ser dado a conocer, finalmente se iba a manifestar, y todo mundo iba a saber que Dios es verdadero, que la promesa que Él había dado desde el principio se ha cumplido, que falta muy poco tiempo después de que esta trompeta suene para que el Hijo de Dios, Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo, descienda una vez más a tomar su trono, el trono que le pertenece sobre la tierra, a reinar por 1000 años, y nosotros vendremos con Él.
Les dije que íbamos a hablar de Satanás. Yo creo por eso estaba tan enojado, ¿verdad? Porque vemos en las Escrituras claramente que Dios tiene poder sobre él, que Satanás no es alguien igual a Dios. Satanás es un ser creado por Dios, que tenía su propósito para Dios, y que por causa de su soberbia y de su maldad se volvió contra Dios y convenció a los ángeles. Mi oración en esta noche por cada uno de nosotros es que Satanás no nos convenza a nosotros, que nosotros podamos claramente seguir lo que el Espíritu de Dios nos dice que debemos seguir cada día, y podamos mantenernos firmes en los caminos que Dios nos ha trazado. No dejemos que el orgullo nos gane, no dejemos que la soberbia nos gane. Si pecamos contra Dios, vamos a pedirle perdón, porque acuérdense que si nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces no hay que llenarnos de soberbia, de ira, de coraje. Somos seres débiles y tenemos que ser humildes y acercarnos a Dios, acercarnos a su trono de gracia cuando necesitemos su ayuda, su socorro, su apoyo, su fortaleza. Satanás tenía un propósito, pero no cumplió con ese propósito y fue echado del reino. Que nosotros, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, podamos siempre mantenernos firmes con la ayuda de Dios para que un día disfrutemos de ese reino. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por las Escrituras, te damos gracias por esta porción de las Escrituras que nos habla acerca de este dragón, Señor, que más que dragón ahorita es un ser derrotado, que tú derrotaste en la cruz y que el Señor ha sido expuesto juntamente con todos sus demonios y con todos sus espíritus demoníacos, Señor, y el cual no tenemos por qué temer. Pero sí debemos, Señor, como cristianos, el temer que de alguna manera pudiera influenciarnos, de alguna manera pudiera convencernos de que lo que tú quieres para nosotros no es lo mejor. Te pedimos, Señor, que al conocer estas verdades y al ver lo que tu palabra nos describe aquí, podamos estar preparados, Señor, para poder enfrentar, oh Dios, todos los dardos de fuego que Satanás nos envía, oh Dios. Padre, te pedimos que nos cubras con tu misericordia, que nos des más de tu gracia. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros al salir de este lugar. Bendice, Señor, nuestras conversaciones allá afuera, Señor. Bendice, oh Dios, las cosas que han sido preparadas para nosotros. Y te pedimos, Padre, que en todo lo que aquí hagamos, así como has sido exaltado y has sido adorado dentro de este lugar, lo seas allá afuera también. Sé con tu pueblo, Señor, hoy y siempre. Y tráenos de nuevo, Señor, la semana entrante para seguir con nuestro estudio en este libro del final de los tiempos, en el cual podemos ver claramente tu naturaleza, tu fidelidad, oh Dios, hacia tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, y todos los hijos de Dios dijeron amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos la semana entrante. Vayan con Dios. Bye bye.